Hoy día más que nunca necesitamos reevaluar en qué pensamos, en qué creemos, entendiendo de que lo que Dios nos ha dado a través de su palabra, a través de lo que se nos ha enseñado a través de los tiempos, vemos que ciertamente está sufriendo ciertos embates, las creencias comunes que uno tiene. Para hoy tenemos un tema y es una generación antibíblica. Nosotros queremos abordar el tema del investigador. Para esto tenemos a nuestro hermano Julio Benítez, el cual nos acompaña. Bendiciones, hermano Julio Benítez. Gracias por compartir con nosotros este momento. Y pedimos a Dios que nos ayude en este tema, ya que lo que vamos a decir, lo decimos primero para salud de la gente, para que la gente sea edificada, para que la gente entienda, para que la gente pueda recapacitar, toda vez como que vemos que la gente ha perdido como el sentido y el rumbo de lo que es ser cristiano, de lo que es la palabra de Dios. A veces uno encuentra cosas y situaciones que uno dice, pero ¿qué es lo que está pasando? Porque la gente como que si estuviese viviendo otra vida, como o en otros tiempos, o es que uno se ha quedado realmente congelado en el tiempo. Pero lo peor de todo, de lo que estamos mirando, es que la mayoría de las personas no se fundamentan en la palabra de Dios, y por eso es el tema, una generación antibíblica, ¿no? Así como usted lo está mirando en su pantalla. Hermano Julio Benítez. Buen tema, buen interesante. Una generación antibíblica. De que me llega solamente, me recuerda Josué cuando el pueblo tomó posición de la tierra prometida. Dice que se levantó una generación que no conocía ni a Jehová ni la obra que había hecho Dios a Israel. Amén. Estamos viviendo la misma situación. Sí, qué bueno. Cuando uno trae estos temas de una generación antibíblica, y fíjate que Dios nos ha animado a traer temas muy parecidos, lo único que algunos con otras connotaciones. Siempre hemos dicho con pesar que no se puede vivir un evangelio fuera de lo que es el evangelio como tal. No se puede ser cristiano sin imitar a Cristo. Entonces, como que hoy en día hay una generación completa que se ha dado a la tarea de venderle al mundo un evangelio imaginario, un evangelio basado en lo que es la autosuficiencia y no en la palabra de Dios. Entonces, nosotros que vivimos observando, ¿verdad? Desde desde el mundo por un hoyito, como dicen algunos, observando al mundo desde un agujero, vemos como que estas cosas, en vez de traerle bien al hombre y a la mujer y al mundo, vemos que el mundo cada día se convierte en algo más vano, sobre todo, ¿no? Y más el evangelio va perdiendo la esencia. Va perdiendo esencia. Por culpa de un grupo de personas que creen que se tienen que escuchar todo lo que ellos creen y todo lo que ellos dicen. Sí. O sea, ¿qué es una generación antibíblica? ¿O qué es una generación? Por etimología, la generación es la época, ¿verdad?, en la que vivimos o en la que vivió alguien. Pero en este caso estamos hablando de la generación actual. Y cuando hablamos de antibíblico o antibíblica, es de una generación que no quiere nada con la Biblia. Hoy en día lo que prima en mucha gente es el buen deseo o las revelaciones personales o las llamadas palabras frescas, como si la palabra de Dios estuviese rancia o añeja o vieja o envejecida. Los códigos. Entonces, cuando tú oyes personas que dicen una palabra fresca, pero cuando tú escuchas la palabra fresca es una palabra que sale de su boca, que no guarda ninguna relación con la palabra de Dios. Entonces,
Cuando hacíamos este tema, pues el Señor nos dio un texto para fundamentarlo, y es allá en Jeremías capítulo 16. Allí nosotros leemos una situación que se estaba dando en el pueblo de Israel, y leemos y dice: entonces les dirás, ¿por qué vuestros padres? Porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos, y los sirvieron, y ante ellos se postraron, y me dejaron a mí, y no guardaron mi ley. Y vosotros, aquí es el punto, y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Leemos el 12. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Esta sesión yo la quiero denominar: la autosuficiencia es peor que la idolatría. La autosuficiencia peor que la idolatría. Cuando observamos aquí el texto que acabamos de leer, el pueblo de Israel estaba en una situación en que cada cual hacía lo que le daba su voluntad. Todo el mundo andaba en pos de sus deseos, en pos de su corazón, en pos de su pensamiento, y se olvidaron de Dios. Se olvidaron de lo que Dios había dicho a través de Moisés, lo que se había escrito, los profetas. El pueblo vivía en un mundo sumamente humano, es decir, humanista, en donde lo importante es el yo de las personas, y no es muy diferente a lo que estamos mirando hoy en día. Cuando hablamos de una generación antibíblica, estamos diciendo que la gente no quiere fundamentarse en la palabra de Dios. La gente, sobre todo muchos maestros, muchos predicadores, muchos llamados apóstoles, han hecho de lo que es el llamado evangelio que ellos viven, que ellos predican, algo sumamente personal, algo sumamente subjetivo. Y cuando hablamos de algo subjetivo es que ellos manejan a su mensaje, su predicación, en base a lo que ellos creen, en base a las revelaciones. Y cuando el hombre deja la palabra escrita de Dios por las revelaciones, tiene problemas. Dijo un gran predicador, Charles Spurgeon, decía que si la revelación contradice la Biblia, es antibíblica. Pero si la revelación concuerda con la Biblia, no tiene sentido, porque ya la Biblia ha sido revelada. Entonces, hoy en día vemos que se han destapado muchos soñadores caminando en pos de su propio corazón, en pos de su propio pensamiento, tal y como estaba Israel en aquel tiempo. Andaban conforme a sus deseos, conforme a sus pensamientos, conforme a lo que yo creo. Y donde hay una Biblia, donde hay una palabra ya establecida, como dice Pedro, dice, pero tenemos la palabra profética más segura, ¿verdad? La palabra escrita, la palabra revelada. Es importante porque el texto que acabamos de leer, que usted leía, habla de un corazón malvado, del corazón, pero habla de maldad, de la maldad de tu corazón. Y el mismo Jeremías dice que engañoso el corazón y perverso. Ahí íbamos, no te me adelante, ahí íbamos. ¿Por qué? Ahí vamos, eso es parte del programa, ¿no? Pero eso hay que dejarlo para
Sí, pero el apóstol Pablo habla de que ninguno tenga mayor concepto de sí mismo, sino que piense cordura. Y también habla que ministre conforme al poder que se le he dado, y el que hable conforme a la palabra de Dios. Palabra de Dios. Es decir, la Biblia en cuanto a la prédica y a la enseñanza da un fundamento, amados televidentes, de que cuál es el verdadero ministro o cuál es el verdadero predicador, el que predica la palabra. Por eso Pablo le dice a los Gálatas, mira, si viene un ángel aquí y predica un evangelio diferente, sea maldito. ¿Por qué la autosuficiencia es peor que la idolatría? Y Dios se lo dice allá en Jeremías capítulo 16. Dice Dios, se queja con la generación y le dice, sus padres se fueron tras dioses ajenos, pero ustedes lo han hecho peor, porque ustedes han caminado de acuerdo a los designios de su malvado corazón, conforme a sus deseos, dejándome a mí, dice el Señor, ¿verdad? Y no oyendo mi ley. ¿Cuál es la ley de Dios? La ley de Dios es su palabra. Es su palabra. Entonces, la autosuficiencia, ¿qué es la autosuficiencia? La autosuficiencia es lo que se nos quiere vender hoy en día, de que nosotros somos pequeños dioses, de que nosotros somos personas que tenemos un poder inherente, que podemos crear, que podemos hacer, que podemos tornar. Es de ahí donde han salido tantas cosas antibíblicas, como son las llamadas palabras positivas que salen de nuestra boca, como es el hecho de vivir decretando y declarando y inventándose frases que ni siquiera están en la Biblia. Hoy en día, por ejemplo, tú ves unos llamados congresos, porque anteriormente se hacían campañas para atraer a las almas a los pies de Cristo. Hoy en día se hacen congresos con nombres extraños, con nombres que se apartan de los términos bíblicos que se nos ha dejado. Por ejemplo, ya tú no oyes hablar del Espíritu Santo. Espíritu Santo gobierna mi vida, Espíritu Santo dirige mi vida, no. Ahora se habla de que esto, que por aquí, que una sopladera por allí, que al Espíritu Santo lo confunden con tantas cosas extrañas que uno dice, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando con la gente? La mayoría de la gente ya no quiere ni siquiera leer la Biblia. Es más, no van ni siquiera con la Biblia a la iglesia. Si usted busca, sobre todo en la juventud, no van con Biblia a la iglesia, entonces eso es un problema. ¿Te entiendes? Es un problema, ¿no? Y eso yo decía a una iglesia en estos días, que por causa de la falta de conocimiento que están los jóvenes ahora, esto ha llevado de que ahora tú encuentras un grupo de cristianos, de personas que tienen a Dios en su corazón y dice que están llenos del Espíritu Santo, que viven en depresión, siempre viven en situaciones depresivas, en situaciones que agobian su mente y agobian su corazón. ¿Por qué? Por la falta de conocer a Dios a través de la Biblia. A través de la Biblia. El creyente maduro, el creyente que ha sido forjado por la palabra de Dios, dice la palabra, que es como el monte de Sión que no se mueve. Cuando tú tienes la palabra de Dios en tu vida, ya no te manejan tus emociones. Hoy en día el evangelio que vive la mayoría de la gente es un evangelio emocionalista. Es un evangelio
que sale de las emociones, que vivimos por emociones, que vivimos por circunstancias. Hoy en día la gente busca más la bendición que al que bendice. Entonces, o sea, no se está preparando a la gente para vivir en ambos tiempos, en tiempo bueno y en tiempo malo, en abundancia o en escasez. Estamos creando una raza de creyentes, o hay una generación de creyentes acomodada solamente a lo bueno, a la bendición, y que todo lo negativo yo lo rechazo, como si también tuviera el poder de rechazar. Hay cosas que son inevitables en su vida y que de hecho son beneficiosas para su vida. Hay pruebas que llegan a mi vida que por más amargas que sean, yo tengo que pasar esas pruebas. Pero ¿cómo yo voy a pasar esa prueba? Cuando me viene a la mente que Dios estará conmigo todos los días hasta el fin, cuando me vienen a la mente palabras como la que dijo Isaías, Dios le da esfuerzo al cansado y le multiplica al que no tiene ninguna. Pero eso lo he leído yo en la Biblia, eso no me lo dijo fulano de tal. Tal vez el mensaje, en los 20 y tantos años que yo tengo escuchando mensajes, puede ser que todas esas palabras se me hayan olvidado. Lo que yo recuerdo es lo que yo he leído de la Biblia. No te digo que una que otra circunstancia pues no me recuerde, especiales, ¿no? Muchos mensajes buenos, pero a mí lo que me sostiene es la palabra de Dios. Entonces, allá en Jeremías capítulo 17 hay una declaración importante y es un tema crucial en estos momentos que vamos a decir. Jeremías 17 versículo 5, versículo 5 al 7, allí vamos a estar leyendo, ¿verdad? En la traducción, la Biblia traducida al lenguaje actual. Oigan lo que dice. Dice: yo, el Dios de Israel, declaro, maldito quien confía en los demás, maldito quien confía en sí mismo, maldito quien se aleja de mí. Son como las espinas del desierto, que nunca disfrutarán del agua, porque viven en tierras áridas, donde nada crece. Pero benditos sean aquellos que solo confían en mí. Déjelo ahí mismo, vamos a repetirlo completito. Dice: yo, el Dios de Israel, declaro, maldito quien confía en los demás, maldito quien confía en sí mismo, maldito quien se aleja de mí. Son como las espinas del desierto, que nunca disfrutarán del agua, pues viven en tierras áridas. Amén. Cuando nosotros, o mejor dicho, por largo tiempo, cuando yo leía Jeremías capítulo 17 versículo 5, que decía: maldito es el hombre que confía en el hombre. Mucha gente me enseñó a mí y me decía que no se podía confiar en nadie. Y cada vez que se hablaba de confianza, la gente decía: sí, pero la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el otro hombre. Y ya uno tenía cierto cuidado. Entonces, la Biblia dice que el que lea entienda también. ¿Tú entiendes? Porque son unas declaraciones muy fuertes. Nadie me diga a mí que no va a confiar en un médico cuando le va a abrir una operación de corazón abierto. Cuando usted se monta en el aire en un avión, usted está confiando en ese piloto. O cuando usted se monta en el autobús. O sea, usted confía en su pastor. Porque ciertamente la Biblia en su contexto general, eso es lo que nos manda a confiar el uno en el otro, a cultivar la confianza. Ciertamente. Ahora, ¿qué es lo que nos trata de decir Jeremías 17, versículo 5 al 7? Fíjate una cosa, Julio. Ya Dios tenía una queja con el pueblo desde el capítulo 16. Ya Dios le había dicho a ellos: ustedes han actuado peor
que los idólatras de su padre, porque ustedes han seguido el designio de su propio corazón. Es decir, ustedes han caminado de acuerdo a sus deseos, ¿verdad? Entonces, cuando leemos en el 17, el Señor sigue con la misma queja y le dice: maldito es el hombre que confía en el hombre. Pero también dice: maldito es aquel que confía en sí mismo. Hoy en día, lo que se está predicando en muchos círculos cristianos es la autosuficiencia. Cuando yo puedo ser capaz de, con imaginarme una cosa, visualizarla, desearla, y que esto se convierta en realidad, ya yo me convierto en un ser autosuficiente, porque ya yo no dependo de Dios. ¿Para qué yo necesito a Dios? Si yo tengo una fábrica de cumplir los deseos. ¿Verdad, hermano Julio? Muy fuerte eso. El que confía en sí mismo. ¿Por qué? Porque realmente lo que Dios está advirtiendo al hombre, de que el hombre es malo. Dice un salmo de David que en pecado nos condujo nuestro Padre. Es decir, nosotros nacemos con la maldad y el pecado que mora en mí, dice Pablo. Es decir, el pecado está ahí a la puerta. Ahora, el hombre, imagínate un creyente confiando en sí mismo como hombre pecador. ¿Hasta dónde va a llegar? Amén. Hay una generación antibíblica. Hay una generación antibíblica, ¿verdad? Entonces, que yo quisiera que el señor director nos ponga esa imagen para comentar algo de ahí. Ahí nosotros vamos a ver una serie de situaciones que marcan las pautas de lo que estamos diciendo. Bueno, más adelante. Pero vamos a ir a una pausa y luego regresamos. Sí, ya estamos de vuelta y estamos hablando bajo el tema generación antibíblica. Tristemente, la gente no quiere fundamentarse en la palabra de Dios. La gente hoy en día prefiere ser, vamos a decir, pastoreada por personas que no le interesa lo que la Biblia dice. De hecho, ellos escriben sus propios libros, la mayoría de esa gente, para que sus discípulos sea eso lo que lean, y se inventan unas terminologías extrañas que se apartan de lo que es la Biblia. Pero no solo lo que ellos dicen, sino lo que hacen es lo peor. Y hay una serie de situaciones que se están dando que quisiéramos comentar sobre lo que estamos diciendo de esta generación antibíblica. Por ejemplo, para ver si usted identifica alguna de esas cosas. En el primer lugar dice: ya no se le invita a las personas a convertirse a Jesucristo.
cuando tú dices, ¿cómo? Oye, yo conozco personas que yo nunca le he visto convirtiéndose en ninguna iglesia, y te saludan, Dios te bendiga, en las redes sociales son amigos tuyos, tú lo ves publicando cosas de bendiciones, pero tú no ves que se hayan convertido al Señor. Porque a mí que nadie me venga con cuento de que uno es anticuado, que uno vive... No, usted tiene que hacer profesión de fe, dice la palabra de Dios, porque si confesares que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Confesares con tu boca, porque con la boca se confiesa para justicia y en el corazón se cree para salvación. Entonces, usted tiene que convertirse a Cristo. Convertirse no es más que dejar la vida que usted llevaba y vivir para Dios. Pero hoy en día la gente quiere ir a la iglesia, no se convierten, pero tampoco muchas de esas iglesias le dicen a la gente, conviértete a Cristo. No, ¿para qué? Conviértete a Cristo. ¿Qué es eso? Tú hablas de eso en algunos círculos, dice convertirse a Cristo. Entonces, esa generación está viviendo eso. No se le invita a la gente a que se conviertan, a que se arrepientan, porque la Biblia dice, arrepentidos y convertidos, ¿para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. Y es así, la falta de este problema que existe hoy en día, la mayor culpa la tienen los predicadores, Juan. Pero es que los mismos predicadores, disculpa que te interrumpa, no quieren leer la Biblia, no quieren fundamentarse en la palabra de Dios. Porque es que la Biblia, tú no puedes agarrar y soltar, tomar y dejar. La Biblia es un todo, es la Biblia. Yo no puedo, como dice la palabra, decir que guardo la ley, guardar una parte y ofender en un punto, porque si ofendo en un punto me hago transgresor de toda la ley. Entonces la Biblia usted no la puede leer por parte. La Biblia, démela completa, déme el manjar completo, no me le quite, tampoco me le añada, que no es necesario. La Biblia se basta por sí sola, es la palabra revelada de Dios. Ahora, ¿cómo van a llamar esos predicadores a los otros a convertir? ¿Cómo lo van a hacer si ellos realmente no dan a demostrar que ellos son pecadores y necesitan arrepentimiento? Ellos lo que predican motivación. Entonces aún yo he visto predicadores diciéndole a la gente que necesita arrepentimiento, diciéndoles a la gente, tú vienes aquí y Dios te va a dar de todo, te va a dar carro, te va a dar jipeta, te va... Y te convierte en una motivación. Eso es lo que le prometen a la gente. Bienes materiales. Yo vi una caricatura en las redes sociales donde habían dos filas de gente. Habían dos filas de gente y había una persona repartiendo algo al final. Habían dos personas y habían dos filas de gente. En una había alguien que estaba repartiendo algo y dice, ven a recibir tu bendición. Esa fila estaba llena de gente. El otro que estaba al lado decía, ven a buscar arrepentimiento. Y nada más habiendo gente. ¿Se entiende? Una ilustración fiel de lo que estamos viviendo. Pero vamos a seguir. De la característica de esta generación antibíblica, el señor director dice, ¿verdad? Ya no se le invita a las personas a convertirse a Cristo. Esa fue la primera. La segunda dice, ya no se le invita a la gente a andar en el Espíritu. ¿Qué es eso? Andar en el Espíritu. Como que esa palabra salió del vocabulario del creyente. Pablo exhorta mucho a que andemos en el Espíritu. Oye, ¿qué es lo que pasa? Cristo dijo, yo me voy, pero voy a enviar el Espíritu. Él os guiará a toda verdad. El Espíritu Santo de Dios es el que dirige la iglesia.
Pero hoy en día hay gente que quiere dirigir la iglesia a él, con sus revelaciones, con sus supuestas revelaciones. Cuando leemos todo el libro de los hechos de los apóstoles, los hechos de la iglesia, pero los hechos del Espíritu Santo, notamos que era el Espíritu Santo quien dirigía la iglesia. Y no era, como se dicen muchos predicadores, que en un cantar, en una cosa, una revolución de la iglesia, que dicen que se metió Dios, o que sopló Dios. ¿Qué es eso? Son disparates, soberanos disparates, que la Biblia no menciona. El Espíritu Santo fue derramado, sí, como un soplo. Dios sopló el Espíritu Santo allí en el aposento alto. Y todo el que recibe a Cristo como su Salvador es sellado por ese Espíritu. Y ese es el que quiere tomar el control de tu vida. Te quiere dirigir, te quiere moldear, te quiere llevar a hacer la obra para la cual fuiste llamado. Pero cuando nosotros nos dejamos dirigir por otros, por el mensaje de fulanito de tal, por lo que yo oí por allí, no. Lea la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios usted va a entender cuál es el lugar donde usted justamente está y hacia dónde debe ir. Pero es así, ¿Me entiende? Porque ¿cómo ellos van a invitar al Espíritu? ¿Y cómo van a entrar? Si uno de los requisitos del Espíritu Santo es que no more en templo sucio. ¿Y cómo yo invito a una gente que me dice a mí que no more en templo sucio y yo estoy... La primera realidad que el creyente debe considerar es que yo soy el templo del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo no es que va a venir yo en la iglesia cantando y que el Espíritu va a venir. No, el Espíritu Santo está en mi vida. Porque la palabra dice que está en y con nosotros. O sea, yo soy templo del Espíritu. Yo ando, yo camino con el Espíritu Santo. Él es quien me dirige. No es que el predicador tal que porque sopló o berrió como un chivo va a traer el Espíritu Santo. Eso no es verdad. El Espíritu Santo está ahí. La gloria para Dios. Y son duras las palabras que decimos, pero está bueno como de tanta charlatanería, de tantas falsedades, de tantas manipulaciones, de mucha gente que para impresionar con la finalidad de que le den la ofrenda, o le den el diezmo, o le den lo que sea, viven hablando muchísimas falsedades antibíblicas. Por eso se apartan de la Biblia, por eso es que es una generación antibíblica la que se está creando, porque son gente que no tienen el conocimiento mínimo de la palabra de Dios. Vamos a seguir con otra de las características de esta generación antibíblica. Dice, ya no se habla del sacrificio de Cristo. Pero ¿cómo vamos a hablar del sacrificio? ¿Cómo van a hablar del sacrificio de Cristo? Porque para hablar del sacrificio de Cristo, también yo tengo que hablar de mi sacrificio. Jesús lo dijo. El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. De lo contrario, no lo siga si tú no lo vas a hacer. Entonces, la gente hoy en día no habla. Cuando yo era pequeñito, hacen ya casi medio siglo, no soy tan viejo de verdad, nosotros cantábamos en las escuelitas bíblicas. En la escuela bíblica yo aprendí que Jesucristo murió en la cruz, que toda su sangre la derramó por mí. El niño crecía con eso, el niño vivía con eso, y cuando llegaba a la iglesia tenía como primordial ese sacrificio inmenso que Cristo hizo por él. Porque cuando tú entiendes el sacrificio que Cristo hizo por ti, entonces en esa medida tú entiendes que debes sacrificarte por los demás. Pero el evangelio antibíblico que se quiere pretender vivir es de recibir, no de dar. De recibir y nada de dar. Cuando Pablo mismo cita una palabra del Señor que no está escrita en la Biblia literalmente, pero que en las obras que Jesús hizo se dejó ver,
Pablo dice, acordaos de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que es mejor dar que recibir. Es mejor dar que recibir. Entonces, pero esta generación no quiere sacrificio. Esta generación solo quiere bendiciones de Dios. Pero yo no sé de qué bendiciones están hablando, porque Dios lo primero es que Dios no es loco. Y aquí vamos. Primero es que Dios no es loco, ni Dios es un padre irresponsable que malcría a sus hijos. Dios es un Dios de propósito, y lo hemos dicho en este medio, lo hemos dicho. A Dios lo mueven varias cosas, pero entre ellas tres fundamentales. A Dios lo mueve la fe, lo mueve su misericordia y lo mueve en sus propósitos. Y en sus propósitos se engloban las otras dos, la fe y su misericordia. Dios no hace nada por el azar, y eso es bueno que el que me esté mirando y tiene ese concepto lo vaya entendiendo. Dios no hace nada al azar, ni a Dios tampoco nadie le arrebata nada. Cuando usted se convierte, Dios le da la salvación del alma y le pone una tarea, una obra, un propósito en su vida, para que usted camine por ahí, para que usted rija su vida. Todo, oiga, todo lo que Dios permita en ese esquema de su vida es para bien suyo. Sea malo o bueno, como dice la palabra allá en Romanos 8:28. Creo que es verdad. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es aquello a los cuales conforme a qué, a sus propósitos son llamados. Y qué bueno, porque el sacrificio dentro del cristianismo lo esencial. ¿Por qué? Porque una ocasión, si no hay sacrificio, no hay amor. No, y en una ocasión un joven rico se acercó a Jesús buscando ser salvo, y Jesús le dijo: ¿tú quieres ser salvo realmente? Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Hoy en día el concepto que se tiene del Evangelio es que el Evangelio está creado, elaborado para hacer rico a la persona, para que las personas vivan bien, pero realmente ese no fue el Evangelio que Cristo enseñó. Ese no es el Evangelio real. El Evangelio real que Cristo vino a traer a la tierra es salvación. Por eso Pablo dice, porque el reino de Dios no consiste, es Pablo que lo dijo, sí, ni en comida ni en bebida, sino en paz, gozo en el Espíritu Santo de Dios. Jesús también le dijo a sus discípulos: guárdense, cuídense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posea. Cristo era un hombre pobre. Cristo se rodeó de hombres pobres. ¿Por qué? ¿Por qué el Rey de Gloria elige ser pobre? Entra al mundo como pobre, como un hombre pobre. Es para darnos el ejemplo de que los bienes materiales, aunque son importantes, pero no es lo fundamental en la vida del hombre. Se puede servirle a Dios en la pobreza, ¿verdad? No que estemos glorificando la pobreza, pero si eso fue lo que me tocó, ¿verdad? Si Dios no me ha dado riqueza, bueno, pues gloria a Dios. Debo contentarme tanto en la pobreza como en la riqueza. Pero es como tú dices, el Evangelio de hoy está diseñado para que la gente viva bien. Pero en ese vive bien, el hombre se convierte en autosuficiente y se olvida de Cristo, pero se olvida de que tiene otra patria celestial, que el mundo y sus deseos van a perecer. Vamos a volver precisamente ahí para entrar. Dice, ya no se habla del sacrificio, ¿verdad? Pero tampoco se habla de la venida de Cristo. ¿Por qué ya no se habla de la venida de Cristo? Porque si yo vivo en una mansión y tengo un BMW y una cuenta de banco full y estoy prosperado en bendición y en victoria, ¿para qué? Yo quiero que Cristo venga, que se quede por allá. Yo no me he casado.
¿verdad? Entonces, cuando tú tienes ese concepto de todo esto, falta de conocimiento de Dios, falta de tú entender la Biblia, ¿verdad? Porque tú no lees la Biblia. La Biblia para ti es un libro obsoleto. La Biblia para ti es un libro arcaico, fuera de tiempo, desfasado. Si tú escuchas a la mayoría de esos predicadores mal llamados apóstoles, y a la vez mal nacidos también, como Pablo le dice a los Gálatas, a los que perturbaban a los Gálatas, se les decía, ojalá y se castraran. ¿Tú entiendes? Que son la gente que pervierten el Evangelio Santo de Dios. Entonces, esa gente han diseñado un evangelio para ellos vivir en abundancia. Para ellos, la venida de Cristo es una utopía. O sea, es algo que... Entonces, viven diciendo que tienen una palabra fresca. Lo que pasa es que tenemos animadores, no predicadores. No predicadores. Pero oye, ellos dicen que tienen una palabra fresca. Bueno, dice la palabra de Dios que estas se renuevan todos los días. Ellas están fresquecitas, por favor úsenla, porque ellas se renuevan todos los días. Pero cuando tú escuchas la supuesta palabra fresca que tienen, es un invento de ellos. Es una profecía que sale de su corazón, probablemente, o algo, una imaginación, o te dicen que el caballo blanco de Napoleón es blanco. ¿Tú estás entendiendo? Algo que ya la Biblia te ha dicho. Ahora es que existen dos grupos, porque Cristo no, ellos no quieren que Cristo venga. Existe el grupo que no quiere dejar de disfrutar la vida. No. Porque viven bien, económicamente bien. Existe otro grupo que está dentro de la charlatanería cristiana. Que ellos saben que si Cristo viene van a coger candela, igual que otros que no conocen de Dios. Amén. Van a coger lucha. Entonces, existen los predicadores. Porque a veces usted ve esos predicadores, animadores, y usted investiga el fondo de su vida y son, lamentablemente hay que decirlo, son unos charlatanes. Hay dos escuelas, el evangelio está dividido en dos escuelas. La llamada nueva escuela, que es la escuela de la pompa, de las bendiciones, de todo lo que yo quiero lo puedo alcanzar, lo puedo lograr. Existe la vieja escuela, o la llamada senda antigua, donde es aquel hombre que no es que se resigna a ser un hombre pobre o a vivir en calamidades, sino más bien que ha entendido que para ser creyente usted tiene que sacrificarse. ¿Por qué? Porque hay una esperanza mayor. Que ha entendido esa persona que así como Abraham, aunque era rico, vivía en tiendas. Yo quiero que usted vea en algún documental cómo es que viven todavía los beduinos que habitan en tiendas en el desierto. Pero así como Moisés, que estuvo en la casa de Faraón, y dice la palabra que rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, y prefirió sufrir. Oye lo que dice Hebreos, Moisés prefirió sufrir con el pueblo de Dios. Oigan, sufrir con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Esos son hombres de fe, esos son los hombres que están inmortalizados. El que no sea capaz de vivir esto no es digno. Jesús se lo dijo, por Dios. No podemos vivir un evangelio de fantasía, un evangelio de vitrina, un evangelio vano, un evangelio frívolo, lleno de frivolidades, donde la mayoría de la gente lo que quiere es lucir, brillar desde un podio. Entonces,
todas estas cosas, cuando uno la analiza, pues puede observar que gentes que conocieron el Evangelio, ¿verdad?, debemos elevar nuestra voz. Aún seamos como Juan el Bautista, porque hay muchos hombres de Dios todavía en este mundo. Voz que clama en el desierto, una voz que clama en el desierto. Entonces, todo esto es lo que nos mueve a nosotros. Este es un programa larguísimo, que yo no estoy cansando a la gente, pero es importante, fue lo que Dios me dio para hoy. Porque Nabó y su viña, Nabó prefirió la muerte antes de vender su viña. Así hay predicadores que antes todo, vender el evangelio, vender su creencia, su enseñanza, prefieren la muerte, prefieren vivir pobre, vivir incómodo, como muchos dicen, que seguir estos grupos de personas que están predicando un evangelio antibíblico, un evangelio que no tiene fundamento, que se basa en la cosa vana, en las cosas que no tienen coherencia, en emocionalismo, mucho emocionalismo, personas emocionadas, personas que todo lo que le llega a la mente del doctor, en un púlpito lo tiran. El evangelio feliz. El evangélico está llamado a ser gozoso, a estar gozoso, pero estar gozoso en todas, en las buenas y en las malas. El evangelio feliz de hoy es que tú naciste para ser feliz. Por eso lo toman de los libros de superación personal, convirtiendo al ser humano en egoísta. Hay otras características que solamente las vamos a leer, porque el tiempo se nos ha ido casi. Entonces se dice, ¿verdad?, que ya no se habla de la venida de Cristo, ya no hablan del Espíritu Santo, más bien viven dirigidos por revelaciones personales. También algo que está muy de moda es yo esto, yo hago, yo lo otro, yo aquello, olvidando que solo hay un solo gran yo soy. Hay gente que dice yo decreto, yo hago, yo desato, yo ato, yo cancelo, yo neutralizo, yo y el yo y un yo-yo, son un yo-yo. Entonces, otra característica es, ¿verdad?, ya para las palabras finales, que debemos volver a, ¿verdad?, a ese evangelio que Dios nos dejó como el verdadero evangelio. Hay que dejarse de torpeza y de cosas y volver a la Biblia. Olvídese de lo que dicen esos charlatanes por ahí y lea la palabra de Dios. Congréguese en una iglesia que le digan la verdad aunque le duela, ¿verdad? Porque cuando usted se le dice la verdad es porque le aman, es porque lo quieren. Pero el que le dice la mentira y se ríe con usted para sacarle los chelitos, el dinerito de los bolsillos, con palabritas fingidas, con palabritas bonitas. Entonces, todo esto. Pero nosotros hemos terminado por hoy, pero yo quisiera compartir con la gente. Hágame un close-up aquí donde yo estoy, para que la gente no se ve con tanta, no sé si lo estarán viendo, ¿verdad? Si vamos a abrir la pantalla para que la gente vea algo que queremos mostrarle, ya que la transmisión, ayúdeme acá usted, se puede ver pero vamos a poner en pantalla grande para que la gente la pueda ver. Está disponible la transmisión en lo que es tanto en la tabla como en todo lo que es
si va, hágame un acercamiento aquí, por favor, señor director. Ahí usted me está viendo a mí hablando, ¿no? Ahí. ¿Verdad? Aquí, ¿verdad? Aquí se ve claramente yo hablando con usted. Esta es la magia precisamente de este tipo de canal, que puede llegar a todo el mundo, que usted puede estar sentado en el parque, usted puede estar en la sala de su casa, en el patio, donde sea, en la calle, en un banco sentado de la plaza, y usted puede ver la transmisión. Qué bueno, ¿no? Son de las cosas que Dios está logrando para que el Evangelio corra, para que el Evangelio... Y fíjense, no somos tan arcaicos, no somos tan trogloditas, ni somos tan dinosaurios. Nosotros sabemos manejar también, la gloria para Dios, lo que es la tecnología. Ahora, para nosotros, yo no dejo esta, mire, por una tabla yo no dejo la Biblia. Cuando usted me ve a mí predicando, yo llevo esa en papel y en cuero, como está, ¿no? Como le decimos aquí. ¿Por qué? Porque con esa fue que yo aprendí. Ciertamente hay muchas facilidades en la tecnología, pero que esto nunca nos aparte de la esencia de lo que somos creyentes lavados con la sangre de Cristo, que somos creyentes que nacimos de la palabra, como le dijo el Señor a Nicodemo. El Señor le dijo: si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Nicodemo le dice: ¿cómo una gente vieja puede nacer de nuevo? Se tiene que nacer del agua y del Espíritu de Dios. ¿Usted sabía que la palabra de Dios es sinónimo de agua? Pablo lo dice, que nosotros hemos sido limpiados y regenerados por el lavamiento de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, mire, le quita todo el sucio. Es el que desculpe, como decimos aquí. Toda mancha que el hombre tiene, esa palabra santa la remueve. No son palabritas bonitas por ahí, ni filosóficas, ni palabritas de autosuficiencia. Lo que transforma al hombre es la palabra de Dios. Esa es la que redarguye, esa es la que renueva, esa es la que transforma la vida del creyente. Y es bueno hablarle a esta generación antibíblica de que vuelva a la palabra de Dios, que es una fuente inagotable, es la que te hace pleno, es la que te hace plena, es la que tú debes enalbolar, es la que tú le debes enseñar a tus hijos. ¿Verdad? Yo creo que yo he hablado demasiado. Ya, ¿no? El día de hoy hemos hablado mucho. Demasiado. Pero bueno, mucho pero bueno. Quiera Dios que la gente se lo haya encontrado. Es una bueno. advertencia para no ser falso profeta. Amén. Así es. Yo creo que hemos terminado ya, ¿verdad? El tiempo se nos ha ido, pero es el tiempo que Dios ha dispuesto. Oren por nosotros siempre, oren por Teleradio Cristiana, amigo, hermano, usted que nos ve, para que Dios nos siga ayudando, para que la palabra de Dios pueda seguir corriendo, ¿verdad? En el nombre del Señor, en la manera que Dios disponga, que ese es nuestro anhelo, esa es nuestra advertencia, ese es nuestro deseo, que usted sea alcanzado por la palabra de Dios, pero por la palabra tal y como es, como lo dice la Biblia, como lo dice el Señor, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Amados televidentes, nosotros hemos llegado Amén. ya a la parte final de este programa. El propósito de nosotros es llevar conocimiento para mejorar y tratar de mejorar cambio positivo a nivel bíblico. Amén. Recuerde, sea discípulo. Usted fue llamado a que lo conviertan en un discípulo de Cristo. Por eso el Señor ir por todas las naciones y hacer discípulos, no meramente creyentes, oidores de lo que la gente quiera decirle. Dios quiere que usted tenga una relación con Él,
usted, no a través de mí. Dios no quiere que Pedro tenga una relación con él a través de ti. Dios quiere tener una relación directa con Pedro, directa, sin intermediario, que el único mediador sea Jesucristo. Pero cuando tú le crees más a un predicador o de que a un llamado padre espiritual, dice la Biblia, no, a nadie en la tierra llamen padre, porque un solo padre tienen en el cielo. Y mi guía es el Espíritu Santo. Ahora, mi pastor, siervo de Dios, yo debo tomar el consejo de él, pero el día que se me aparte de la palabra de Dios, pues yo tengo que tener un discernimiento, ¿verdad? Porque la Biblia dice, si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces, yo tengo que saber las Escrituras. Es mi deber, es mi alimento. Oración y ayuno y la palabra de Dios es la combinación. Esas son las vitaminas perfectas del creyente. Si me siguen dejando hablar, miren, no me callo hoy. Que Dios le bendiga y será hasta la próxima.